tengan todos y bienvenidos a esta jornada del día de hoy. Aquí estamos después de toda una maniobra casi propia de un aterrizaje forzoso. Buenos días, jóvenes. Buenos días a nuestros amigos televidentes. Gracias por permitirnos entrar hasta este espacio donde ustedes comparten con nosotros la comunicación efectiva de geopolítica. Leandro. Saludos Jorge, saludos Nelson y saludos a todos los amigos televidentes de Geopolítica. En esta mañana donde amanecemos unos llorando y otros gozando. Y el que gana es el que goza. Muy bien. Y las lamentaciones de otros que no hicieron lo que tenían que hacer. Pero han pasado las primarias del PRM y han tumbado por lo menos por un fin de semana el conflicto con el canal de Haití. Todos hablamos de primarias ahora. Así es, de eso vamos a hablar un ratito porque en Argentina como en Ecuador hubo ayer debates presidenciales. En Argentina fue el primer debate de la primera vuelta, hay otro el día 8, el próximo domingo. Y en Ecuador fue el último de la segunda vuelta. Luisa González de la Revolución Ciudadana y Daniel Noboa del partido de, bueno, la configuración de derecha, se enfrentaron en ese debate. Y naturalmente siempre hay mucho de subjetividad cuando se analiza el resultado del debate. Hay una amplia opinión de que lo ganó Luisa González, pero hay otra opinión que minoritaria que lo ganó Daniel Noboa. Lo que se vio en ese debate fue en la primera vuelta, en el debate de la primera vuelta, cuando, perdón, habían 8 candidatos, había 6 o 7 candidatos. Daniel Noboa surgió sin estar en la expectativa, porque los medios dijeron que había ganado el debate de esos 7 u 8 candidatos. Lo que ocurre que después los analistas dijeron que no fue que lo ganó, sino que como no estaba en la contienda para pasar a la segunda vuelta, porque él estaba en un cuarto o quinto lugar, nadie le puso caso y entonces él pudo despacharse con su exposición sin rebate. Bueno, eso lo catapultó a la segunda vuelta. Ahora, como era un cara a cara, 2 candidatos, la cosa fue diferente. Y se analiza que se vio a Daniel Noboa muy distante de lo que fue en aquella ocasión, en aquella oportunidad, y que incluso los minutos que tenía para exponer su posición y también rebatir la posición de la otra candidata, pues a veces le sobraban minutos. Significa que no tenía argumentos. Y de ahí que parten para decir que Luisa González ganó el debate. En cuanto a Argentina, ahí la cosa también está muy difusa, porque hay un candidato que se ha comportado como un elefante en vitrina, desbaratándolo todo, el señor Milei. Entonces, como él está puntero, bueno, las llamadas PASO, las primarias obligatorias de hace un mes, salió con la mayor votación, entonces se convierte en el candidato a ser atacado. Pero además no es porque esté en primer lugar, sino porque su comportamiento le ha generado toda este vendaval de críticas y que estén los focos, no solo de Argentina, sino de los grandes centros de decisión, o sea, su foco puesto ahí, porque el hombre tiene unas ideas que no parecen de este mundo. Sí, pero Y ocurre que es un caso más complejo, Nelson. En este mundo es que está Argentina y él ganaría unas elecciones y gobernaría Argentina. Sus ideas son un torbellino de encadenamiento de disparates, que evidentemente eso él lo está haciendo como un recurso de posicionamiento, porque si llegase a ganar la presidencia, no es verdad que va a poder implementar nada de lo que dice, porque eso trastornaría todo el ordenamiento, no solo argentino, sino regional
y prácticamente mundial, porque Argentina es una nación que tiene mucho peso en el concierto internacional, de modo que lo que va a pasar en Argentina y lo que pasó con este debate todavía no permite configurarse hacia dónde se encaminaría ese proceso que se va a celebrar la primera vuelta en este mes Sí. de octubre. Lo que pasa es que la incertidumbre es la materia prima fundamental de Argentina. Si la sociedad argentina ha caído en una especie de descreimiento que se agarra de cualquier cosa. Cuando fue capaz de llevar a Milei a ser el ganador de la PASO, eso es un reflejo del deterioro, digamos, de creencia. Sistema de creencia en Argentina, ¿sí? Los grandes partidos, los grandes polos, como se había dado siempre en Argentina, los peronistas y los conservadores, eso se desbarató. Y Milei es un espécimen nuevo dentro de ese escenario, aunque siempre había estado del lado de la derecha, del lado contrario a los peronistas. Y los peronistas están totalmente dispersos, el pensamiento peronista está disperso en Argentina. Y de verdad que me duele, pero yo no veo la cohesión suficiente para que puedan juntarse en este momento. ¿Sí? Está tan disperso que yo no creo que tenga tiempo de cohesionar para llegar a competir con ese revolú que hay en Argentina. Incierto es el panorama en Argentina todavía. Sí, sí. Adelante. Ni mayores opiniones. Yo lo que me gustaría destacar de todos estos debates que se dan en Latinoamérica en las candidaturas a presidenciales de las diferentes demarcaciones del mundo, hay que decir que Latinoamérica ha crecido mucho, que ya tiene la oportunidad de que los medios de comunicación transmitan en vivo las ideas de los candidatos y que el pueblo de Argentina como de Ecuador tengan la oportunidad de evaluar en su justa dimensión cuáles son las exposiciones de cada uno. Hay que felicitar la democracia, tanto aquí como en esos países, porque vamos creciendo. Ya no tenemos aquellos sustos y aquellas marcadas situaciones que se daban de persecuciones, de que me están atacando, de que intervino la fuerza pública para favorecer a uno u otro, sino que el debate de las ideas prima y las ideas especialmente de lo que está sucediendo, me llama mucho la atención el caso de Argentina, donde el posicionamiento precisamente es de buscar, como ha ocurrido en varios países latinoamericanos, de buscar candidatos que no se asemejen a ninguno de los esquemas tradicionales de lo que han tenido. ¿Por qué? Porque hay que decir que las fallas que se van dando y el descreimiento que se va generando en la población de los diferentes países de Latinoamérica es el posicionamiento más ícono de todas las sociedades latinoamericanas. Y surgen estos candidatos, así como surgió Chávez en Venezuela, de buenas a primeras, como surgió, ¿cuál de los otros? Que viven todo el tiempo los pueblos inventando precisamente por el descreimiento en que se genera en los partidos tradicionales, como está ocurriendo aquí en el país. Si usted busca el posicionamiento de los dos partidos tradicionales del país, son ya fuerzas minoritarias. Y los pueblos tienen que buscar expresiones y soluciones a sus problemas de seguridad, a su problema alimentario, a su problema educativo, a su problema de salud, y no le damos respuesta, la democracia no le está dando respuesta. Entonces se atrapan y se agarran las sociedades y los pueblos de estos improvisados que salen con estos discursos extremistas por demás, tanto de izquierda como de derecha, porque en el caso argentino es de derecha, en un discurso que incluso pero imputa... de derecha díscola, porque hay derecha, coño. Es una derecha que ni siquiera la derecha lo quiere. No, bueno, una cosa rara, extraña. Es que siempre son cosas extrañas, a eso que me refiero, no es de otra manera. Son cosas extrañas que después los pueblos terminan pagando y sufriendo las consecuencias. Terminan lamentándolo. Sí, pero en este caso, yo no creo que una sociedad con los niveles de avance que ha tenido Argentina, en términos institucionales, en términos de visión democrática, caiga en un bache de ese nivel, porque él está atentando contra los propios intereses del sector económico fundamental. Sí.
porque él quiere pero romperlo todo, pero sin ningún horizonte, sí. Tú no tienes claro para dónde que va. No, ese es un torbellino de ideas locas, como yo acabo de decir, que no le genera ninguna pero confianza a nadie, ¿verdad? Pero usted a veces se impone un sector. Pero es un discurso hilarante de pronunciar muchas cosas y mezclar muchos esquemas político-económicos de sistemas que a la fecha no se pueden definir. ¿Por qué matiz está realmente dirigido para el pueblo argentino? Pero es que el pueblo argentino se cansó de los discursos tradicionales, claro. Ahí que está la clave. Y fíjate que la gran mayoría de los expedientes que se están conociendo de corrupción en Argentina es precisamente a esa estructura que tú señalas, especialmente el peronismo, porque Cristina está sometida y condenada en los procesos judiciales. Entonces los pueblos llegan al decreimiento de que, óyeme, tenemos que subir, sí, pero valga la expresión, hasta un loco no puede administrar. Se monta relato también, en muchos casos. Hay varios relatos montados para hacer ese tipo de daño, como en el caso de Brasil y otros. Claro. Sí, no es una casualidad, ¿no? Sí. Que después terminan desvanecidos. A los Bolsonaro. Terminan desvanecidos. Bolsonaro, entonces... No, y los casos judiciales terminan... ¿Dónde está Lula? ¿Dónde está Lula? Presidente de la República. Entonces, ahí juega también otro papel el ámbito internacional. Este enfrentamiento norte-sur y los casos mundiales de enfrentamiento de guerra que se están dando matizan todos estos esquemas, porque hay que decir que Argentina, en términos históricos, es el granero, parecido a lo que es Ucrania para Europa. Eso es Argentina para América. El gran granero de América es argentino. Las pampas son las tierras más productivas. Y vaqueros. Exactamente, y vaquero. Llegó un momento. Lo superó en ese sentido. Llegó Estados Unidos, Argentina tenía una ley que te marcaba a ti la gran producción que tenía. Y era que tú podías matar y comerte una vaca donde quiera que la encontrara, por ley. Solamente tenía que preservar el cuero y dejárselo enganchado delante de su finca al propietario, de la cantidad de reses que tenía. Eso fue en época de los gauchos. Mira, tú sabes que yo tuve la oportunidad hace un par de semanas, 2 semanas, justamente, de conversar con un experto argentino en una conversación privada. Y yo no sabía que Argentina, eso que tú dices del peronismo, había garantizado tantos derechos para los argentinos como ningún otro país. Por ley. ¿Y por qué todo el mundo es peronista en Argentina? Por ley. Es una cosa increíble. Pero, si tú buscas la conquista que el peronismo le ha dado a Argentina. El peronismo... Como sociedad como país. Pero hay que destacar que más que Perón, a Evita, que fue la promotora y la encargada de los grandes derechos y de las grandes acciones en favor de los pobres, como ella le llamaba, lo descamisado. Sí. Y por eso los grandes ataques que le tenían permanentemente a Evita, porque era la que generaba en el entorno de Perón esa agenda en favor de los pobres, en favor de los necesitados y en favor de los derechos, tanto de salud educativa como de alimentación que necesitaban las clases como más pobres de Argentina. Yo quiero decir algo con la venia de Nelson. ¿Hoy por qué la viene? No, porque te tocaba a ti. Óyeme. No saque del ajedrez mundial, de la geopolítica mundial, el caso de Argentina. Si Argentina ahora mismo se convierte en un punto clave dentro de Sudamérica, para primero el engranaje interno de Sudamérica como uno de los 3 países más grandes del continente, y la relación geopolítica con el BRICS, que ya ellos iniciaron su proceso de incorporación. Ya fue aceptado. Ellos están en el BRICS Club. Claro, ingresan en enero. En enero, a partir de enero, ingresa formalmente en el BRICS, junto con Brasil y otros países. Bueno. Y este Milei quiere sacar a... Claro, entonces el discurso fundamental de Milei se fundamenta en romper con Rusia, con China. En romper las relaciones con China. Es decir, y ya China es un país que tiene altamente un vínculo económico con Argentina extraordinario. Sí.
Sí, él está De atentando hecho, contra todos los argentinos. él le da una serie de pinceladas y matices muy especiales a la relación con China. Dice, nosotros vamos a permitir el comercio chino, pero aquí no le vamos a permitir que incidan en la política, en las grandes inversiones. Se parece mucho también a la situación de lo que se presentó aquí en el país. Es cuestión de discurso. Vamos a la pausa y después vamos a analizar el debate. Ah, no, aquí no hay debate, ¿verdad? No, aquí no hemos llegado a ese nivel de democracia todavía. Vamos a la pausa. Seguimos aquí, ahora vamos aquí a batir el cobre en el terreno en que nos encontramos. Bueno, ayer, naturalmente, la información fundamental de la política dominicana es el evento de ayer del Partido Revolucionario Moderno. Pero antes del PLD, hay que recordar que para el día de hoy estaba programada una visita del doctor Leonel Fernández a la frontera de Dajabón, donde iba a celebrar una reunión de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y tendría también unos contactos con los actores fundamentales de Dajabón, comerciantes, empresarios, agricultores, etcétera. Y de repente ayer la Fuerza del Pueblo comunicó que esa reunión había sido suspendida. No se sabe a ciencia cierta qué motivó la suspensión, pero el sábado en la noche, un dirigente de la Fuerza del Pueblo, Nicolás Calderón, que es un hombre muy allegado al presidente Leonel Fernández, publicó una denuncia de que hasta ellos había llegado la información de que se trataría de boicotear ese encuentro, esa visita de Leonel Fernández. Yo no entendí de qué manera se puede boicotear una reunión política o una visita a... El momento fue que se tropeó. Yo entiendo que el asunto estuvo directamente relacionado con la celebración ayer del proceso del PRM, que ese evento marca la agenda política del día de hoy y la semana completa. Va a acaparar todo. Entonces se iba a tragar lo que acordara Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo en Dajabón. O sea que debieron ser más, o sea, para no dejar el terreno a la especulación, debieron informar que cualquier otra cosa, menos que un boicot. Sencillamente decidieron posponerla sin más ni más. Pero evidentemente que eso tiene que ver con ese evento del PRM, que hoy la información natural es ese evento. En el orden de lo general a lo particular, hay que felicitar al pueblo dominicano, hay que llevar ramos de olivo y de admiración a la Junta Central Electoral, hay que exaltar el posicionamiento del Partido Revolucionario Moderno y el presidente Abinader con todo este proceso finalizado de su convención interna, que fue participativa. Hasta ahora, por los números que se han dado, cerca de un 30% de PRMistas de los 3 millones de su padrón interno. Que dice que tiene el padrón. Que dice que tiene el patrón, en el padrón votó 1 millón. Si son menos, entonces sube más el porciento. Sí. En un 30% estamos hablando de 1 millón y pico de dominicanos que participó en una actividad. Eso requiere una movilidad en todos los pueblos, en todas las desmarcaciones del país entero, donde los PRMistas acudieron a las urnas de manera organizada, tranquila, a votar por sus candidatos, especialmente en la candidatura presidencial y en las demarcaciones, en algunas propuestas de candidaturas a síndico, a regidores especialmente. Solo hubo 2 candidaturas síndicas. Alcaldes. A directores de distrito. Sí, hubo muchas en el interior. En el país entero. En el interior hubo muchas. Claro, sí. En mi pueblo hubo. En el interior hubo muchas. Pero la gran mayoría se van a decidir por encuesta, especialmente en aquellos puntos donde no hay conflicto.
Pero las dos demarcaciones más ícono del proceso es Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. Pero vayamos de lo general, como tú dijiste, de lo particular. A lo particular. Sí. Lo general es la elección de ese hombre que está ahí. Sí. Ya Sí, oficializado sí, candidato presidencial. Presidencial. Y hay que destacar dentro de ese esquema que el discurso histórico también toma la connotación de que Balaguer era el que tenía razón. Oiga, ahora. El gran reeleccionista. Elabora ese concepto, doctor. Entonces, elaborado el concepto se cae el discurso histórico de Peña Gómez y se cae el discurso histórico de Juan Bosch. A final de cuentas, todos los partidos, Juan Bosch nunca tuvo desde el ejercicio, Juan Bosch nunca tuvo en contra desde el ejercicio del poder, Juan Bosch nunca tuvo en contra de la reelección. Prefieren la reelección como el mejor mecanismo. Y enhorabuena que el presidente Luis le da la seguridad y la estabilidad al país para presentarse nuevamente como candidato. ¿Dónde está el cuadro de la elección? No solamente. Así es el cuadro de la Junta. No solamente. Ahora te voy a decir como dice el amigo Chichaba en Angustia. ¿Tú te imaginas un hijo de Peña Gómez apoyando reelección o un hijo de Atoy de Can apoyando reelección? Sí, pero eso no, son tiempos diferentes. Es que el problema no es solamente que se volvieron reeleccionistas. Eso es lo más simple, porque la reelección no es mala de por sí. De por sí. Malo era ganar la reelección depende de quién se de manera mañosa, como lo hacía Balaguer, que es diferente. Sí. Y segundo, porque si el pueblo elige no hay problema, como ha elegido a otro, como eligió a Lionel, como eligió a Danilo, y ahora como pudiera elegir a Luis Abinader. Y eligieron a Balaguer también. Claro, no, pero la práctica es que ellos se volvieron reformistas, tanto el PLD como Lionel, Danilo y también pero redúcelo al discurso. El discurso de Balaguer es el último cuadro. Es un cuadro viejo. Y hay que felicitar también a los dos otros a las 3 participantes, a Guido y a Ramón Albuquerque, a la dama que participaron como parte del conjunto. Doña Delia Ortiz. Se repartieron un 9%, donde Guido tiene un 5 y pico. Leo lo siguiente. Que es una fuerza importante. Sí. Claro que sí. Yo pienso que primero fue una buena jornada la que hizo el PRM por la costumbre y su herencia del PRD, que terminaba todo siempre. La convención del PRM terminaban a batalla. Pero no fue una convención. Del PRM no, del antiguo PRD, de la antigua casa. Eso es lo mismo. Es lo mismo. Okay. Claro. Bueno, no fue una convención, fueron primarias. Fue una primaria organizada por la Junta. Porque ya cambió, ese problema cambió ahora. Organizado por la Junta. Claro. Y yo pienso que hizo la Junta un buen trabajo y la votación fue muy buena para el PRM. Una movilización importante que lo coloca en una situación de primacía y de importancia para las próximas elecciones al propio PRM. Yo creo que hay un elemento que deben tomar como consejo los opositores del PRM que están analizando que solo fue un 15%, un 20%, etcétera, un porcentaje mínimo. Y yo creo que esa es una conclusión bastante arriesgada para los contrarios del PRM. Aquí la tradición es que en los procesos de medio término, que ya no existen, la participación de la población, cuando había elecciones al alcalde y al Congreso, era alrededor de un 40%, 45% cuando más votaban. En las presidenciales ya ahí había una motivación adicional porque la candidatura presidencial entusiasma mucho a las elecciones. Que un partido tenga la capacidad de que un 30-32% de su militancia vaya a votar es una motivación muy importante que debe ser tomada en cuenta. En el caso del análisis que hacen los PLDistas de que en la primaria del PLD, que fueron generales, pero lo que concierne al PLD en el 19... En la consulta. No, en la del 19. En la del 19. La primaria del 19, que fue el comienzo del fin de la división. El comienzo del fin del PLD. Que participó una población de 1.600.000 votantes. Pero, ¿cuál era la particularidad
en ese proceso? ¿Cuál era la motivación particular de ese proceso? Que había una polarización entre un expresidente y líder de ese partido en ese momento y un presidente que se perfilaba como líder del PLD por su importancia como presidente, pero además por todo lo que había armado para hacerse del PLD. Bueno, en esta ocasión no había una polarización que motivara tanta participación, porque se sabía de antemano que el presidente iba a arrollar. Déjame darte un dato, pero además eso fueron primarias abiertas. Además fueron primarias abiertas. Primarias abiertas, sí, con el voto de todo dominicano que de tenga todo cédula. quería. De todo el que tenga cédula. Y ahora, no solamente de todo el que tenga cédula, de todo el que permitiera que le compraran que le ayudaran, ¿verdad? Con lo que sea, con que para que vote. Leandro, este proceso fue diferente. Leandro, hay que destacar de lo que tú dices, que las primarias abiertas son una especie de hándicap que marca la división de los partidos. Toda organización política en República Dominicana que ha organizado primarias abiertas termina por un desconocimiento de una de las partes y una división interna. Claro. Sí, la historia reciente marca esa particularidad entre los partidos. Tuvo problemas el Partido Reformista cuando hizo primarias para el 2004 y después también para el 2008. El propio PRD. La tuvo el PRD en el 2012 cuando Miguel e Hipólito se distanciaron. Y ahí marcó también la ruptura del PRD. Y luego, para el 19, que es la más señera de todas la problemática interna de los partidos, ya sabemos lo que ocurrió con el PLD. Pero la democracia decreció y el PRM hizo lo que tenía que hacer en justa dimensión de lo que le correspondía en este estadio de la historia. El PRM, noten ese dato, ese detalle, que el PRM acopió de las experiencias de los otros partidos. En ninguno de los dos eventos ha permitido participar en una primaria abierta. Primaria con su padrón, que hay un mayor control de las emociones, digamos. Sí, porque es que la primaria abierta permiten que los contrarios elijan al candidato al que se quieren enfrentar. Claro. Esa también es una narrativa que tampoco está muy documentada, pero siempre han dicho eso, que bueno, yo creo que Jorge es menos problemático para yo ganarle. El más vulnerable. Yo trato de que Jorge sea el candidato. Exacto. Pero eso tampoco no es tan sencillo, ¿eh? Eso no es tan sencillo. Eso yo creo que eso no está documentado. Pero se inyectan las energías. Sí. Lo que pasa es que aquí estamos muy acostumbrados a un mercado electoral. Si las primarias abiertas se prestan claramente para que el ejercicio del poder, el mercantilismo, claro, comience a boronear por todos lados y la gente ni corto ni perezoso asume eso como porque la cultura política se aprovecha una zafra. Claro, es tiempo de cosecha. Una primarias abiertas es tiempo de cosecha. Pero creo correcto las primarias cerradas de los partidos como debe ser. Yo quiero cambiarle un poquito el tono. Sí, pero no podemos salir del tono sin hablar de los dos casos emblemáticos de la capital. Sí. Me quito los lentes porque si vamos a hablar de Santo Domingo Este y Oeste, claro, de donde nace el sol hasta donde se acuesta el sol. Exactamente. Claro. Pero te iba a hablar de eso. No, yo iba a cambiarte la tonalidad porque quería dar la información de los resultados de la Academia Sueca Nobel que dio los premios de medicina. No, pero entonces, ahí tenemos un segmento todavía pendiente. El caso del Santo Domingo Este. Comencemos por donde nace el sol. Vámonos para el oeste primero. Vamos al revés. Sí. Bueno, contrario a la manecilla del reloj. Sí, porque son casos diferentes. En Santo Domingo Oeste. Retorna y repite el amigo. Santo Domingo Oeste se produjo uno de esos fenómenos que son propios de la política dominicana. Por ejemplo, Francisco Peña, que fue el primer alcalde de Santo Domingo Oeste,
estuvo ahí hasta que le dio la Dos gana, periodos después más. puso al hijo, después cuando aspiró a senador de la provincia, perdió, volvió a aspirar a la alcaldía, perdió, se fue del PRD, no volvió al PRM, no, se fue del PRD, se enganchó al PRM y compite contra quien le había ganado, José Andújar. El ingeniero Y Andújar. termina derrotando a José Andújar en las primarias internas. Francisco Peña es un tipo de eso, de lo que se llaman esos Mamuses de la política. Esa lechuza que trabaja en la política de noche, comiendo sancocho y amarrando a los Vicente Sánchez Varela. A los Sánchez Y bebiendo café. Al Sánchez Varela en Cotuí. Sí, bebiendo café. Bueno, y recupera esa plaza, pues, digamos, en la postulación. la postulación. Pero con muchas posibilidades de recuperar la plaza, porque Francisco Peña es un trabajador político 24/7. Y se impuso por encima de toda la estructura partidaria, porque no estaban apoyándole la gran mayoría, especialmente los funcionarios del Estado. Sí. Le ganó al incumbente. Le ganó al incumbente. Sí. Mira, ese es un caso emblemático de una región del país y que muestra los niveles de cultura política de esa zona. Expresa una marginalidad en términos de pensamiento. Es verdad que Francisco Peña tiene un gran arraigo. Todas las encuestas decían que él tiene una aceptación en el municipio de un 24% sólido. Sí, sí. En el municipio. Pero creo que en términos políticos al PRM no creo que le convenga Francisco Peña para su posterior enfrentamiento con las otras fuerzas. Ahí se puede dar. Hay que ver. Yo creo que sí, porque él tiene un Hay que ver cómo, duro. hay que ver Pero cómo, tiene un cómo- rechazo cómo muy se duro arman. también. Claro. Hay que ver cómo Muy se arman duro. las otras propuestas. Si la oposición logra consensuar una candidatura sólida, yo Le pienso puede que ganar. tiene toda la posibilidad de ganar a Francisco Peña. El mismo Todas. cuestionamiento que se le hace para la presidencia a Leonel Fernández, de decir, si usted en 3 periodos de gobierno no pudo hacer todas esas cosas que usted oferta ahora, a Francisco Peña los municipios de la región oeste de Santo Domingo le dicen lo mismo, pero si en 3 periodos más el de su hijo usted no pudo hacer las cosas, ¿qué usted va a hacer de nuevo? Además es un hombre de pensamiento. ¿Qué cosa muy nueva antiguo. usted me puede ofrecer? No tiene nada que ofrecer. Francisco Peña es un hombre de pensamiento rural. Pero muy rural. Da bolsita y sobrecita a la gente. Sí, sí. Por eso de otra época ya. Pero no se ajusta a un estamos pensamiento hablando de la moderno provincia, de dirigir una de la provincia de dirigir Santo Domingo, que es la una más alcaldía. grande del país, la que mayor concentración tiene, y Santo Domingo Este, donde los problemas de hacinamiento, Terrible. los problemas de tratamiento de las aguas residuales, los problemas de falta Los de problemas de todo. urbanismo, los problemas de transporte, los problemas de circulación, óigame, los Una problemas rabalización sanitarios, los total. problemas, es una Eso es rabali- ajeno al pensamiento de Francisco Peña. Hay que decir que Él Santo no cree que eso es un problema. Pero ni Santo- siquiera construyó Pero, ni oiga, siquiera un ayuntamiento, un edificio para el ayuntamiento. Y hagamos un poquito de historia. ¿Cómo surge Santo Domingo Este? Con el desarrollo industrial de la zona franca de Herrera, comenzó a desarrollarse esos bolsones de los trabajadores que daban servicio o que hacían sus labores en esa zona franca que es, bueno, la zona industrial de Herrera es la más sólida. Es una finca de Negro Trujillo. De Negro Trujillo, que Balaguer construyó eso como una manera de expandir la ciudad, y la avenida Luperón, que era esa era una avenida que la tomaban los hijos de los generales de aquella época para correr el carro, porque por ahí no había tránsito de ningún tipo. Entonces, esas cañadas del entorno de todo el Santo Domingo Este fueron copadas, arrabalizadas y urbanizadas sin ningún tipo de planificación. Con el paso del tiempo, eran tantas las personas, y cuando llegó la división que hizo especialmente en la administración de Peña Gómez, en el ayuntamiento, de dividir la ciudad, en el gobierno de Hipólito Mejía fue que se hizo la división de la ciudad de Santo Peña Domingo. era contrario a la división. Peña tenía el concepto de los mini cabildos. Mini cabildo, Mini pero cabildo contrario a la... Exacto, a la con los división. mini cabildos, pero mantener concentrada
la administración. La administración. Y ese es el concepto de François Mitterrand y de Francia, y que imita mucho Peña, porque Peña con ese contacto con los europeos. Ese es el concepto del Gran Buenos Aires. Exactamente. Y de Francia, de París, los distritos, la distribución. Entonces, ese borzón humano que se desarrolló en Santo Domingo Este nunca ha tenido la oportunidad de vivir como personas o ciudadanos que reciben todos los servicios que necesita una población. Que residen en una metrópoli, ¿no? Claro, en una metrópoli, efectivamente. En esta época. Vamos a tener que hacer la pausa porque ya no está... Y Santo Domingo... Sí, vamos a hablar de Santo Domingo Este brevemente la otra. Porque... Hablamos de Santo Domingo Este y de los premios Nobel que habló Jorge. Vamos a ver paso. Seguimos en geopolítica. Mira, aquí me acaba de pasar. El doctor Leonardo Aguilera me dice que la encuesta del Centro Económico del Cibao le daba al presidente Abinader días antes de las primarias 92.2% y terminó con un margen de error de un 3%. Y terminó 91. Con un 91%. Eso está dentro del margen de error del 3%. Eso es milimétrico. Milimétrico. Esa diferencia no se cuenta. Eso es milimétrico. No, eso no se cuenta. Eso no se cuenta. Bueno, lo que contaron fue... Le cantaron a Manuel Jiménez. Sí, le cantaron. Como dicen los mexicanos, le madrugaron. Y es una pena. Pero fue sencillo, fue besos, ternura, qué derroche de amor. ¿Tú cómo que te cuánta alegras? No, pues eso fue. Yo creo que perdió. Yo no me estoy alegrando, yo estoy hablando de una canción emblemática. Que pierde el PRM. Yo creo que es una canción emblemática. Yo creo que sí. Porque el problema básico... No estamos analizando al compositor. El problema básico de la farándula... Al político. El problema básico de la farándula es que ningunos han hecho una gestión que tenga impacto en la ciudadanía. Bajarse de la tarima para ir a administrar o para hacer política es fastidiosamente negativo para las poblaciones cada vez que un artista, que un cantante... diputado durante 20 años. Perfecto, pero a final de cuentas, lo que es cantante, lo que es buen compositor, lo que es un buen expositor del arte. Es buen compositor, no buen cantante. Búscame en esta... No, espérate. Yo tengo un par de canciones de Manuel por ahí que son maravillosas, cantadas por él. No es buen cantante. No es buen cantante, pero tremendo compositor. Tremendo compositor, efectivamente. No distraiga, por favor. No lo analice. Yo creo que el proceso... No lo distraiga. Dado en Santo Domingo Este, en el municipio más importante del país, se dio un bache no igual que el Santo Domingo Oeste. Pero creo que Manuel Jiménez fue minado desde un principio internamente en el PRM y que a fin de cuentas yo pienso que hubo una intención clara de la parte formal del PRM para canalizar el voto a favor de Dio Atacio, que las encuestas no lo daban en ningún lado como ganador. Es decir, hay una intención política clara. Hay una intención política con el mal menor. Claro. ¿Por qué se daba eso? Es que ese caso es complejo. Ahí quien estaba para ganar cerca de las encuestas era Adam Peguero. Pero el presidente del PRM. En la zona. En la zona. Entonces, pero Adam Peguero, con su paso por el correo y su administración y los expedientes que le formalizaron, por su historia, lo degradaron a tal punto que fue un arma política utilizada por los contrarios. Entonces el PRM se dio cuenta que era una amenaza para su real posibilidades en el municipio y decidió entonces, como la parte formal de Santo Domingo estaba en contra de Manuel. Sí, era difícil que Manuel lograra alcanzarlo. Pero si hubiesen ido a encuestas, Manuel gana. Estaba por delante de todos. Y Manuel es el que más posibilidades tiene de preservar el puesto para el PRM en el municipio. No, pues ya. Tenía. Es decir, Manuel tenía dificultades, pero era interna.
Pero no solamente los PRMistas. Casi nada. Votan ahí en Entonces, el municipio. hicieron la estructura y se fueron por el camino de expulsarlo del Claro. cargo. Claro. Bueno, Si en las primarias internas el disgusto es especialmente con la militancia del partido, disgustada porque no ha podido tener acceso a todos los bienes Y qué bueno que es así. administra el ayuntamiento o la alcaldía de Santo Domingo Este, pues el PRM optó por la opción viable de poder sacarlo de la administración. Porque Mira, parece que él mantiene una alta popularidad Un en la población. Perdón, Jorge, búscate la academia. Un elemento importante, que a diferencia de Andújar no tiene grupo interno, es decir, él no cuenta con una masa de gente como la cuenta Manuel Jiménez, Santo Domingo Este. Hay que recordar que Andújar se fue del PLD porque no ganó una primaria. Sí. Y Manuel Jiménez se fue del PLD porque no ganó una primaria. Sí. Ujú. Entonces queda el terreno igualito ahora. ¿Se van de nuevo? Dime a ver, Jorge. Bueno, la Academia Sueca de Ciencia, que entrega los premios Nobel, comienza la maquinaria desde este lunes, y hoy lunes la bioquímica húngara, Kathleen Karikov, y el investigador estadounidense Andrew Whitman ganaron este lunes el premio Nobel de Medicina por su descubrimiento sobre el ARN mensajero que abrieron la vía para el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. El ARN. Ácido ribonucleico. Ribonucleico. Gracias por esa información. Y mañana entonces continúan, mañana martes, con química, física, porque tú sabes que la academia entrega los premios tradicionales. Medicina primero, después va química, después física, Y después política. después economía y luego Y después las estructuras aledañas. literatura y luego no voy a la paz. En Donde las no hay que poner a funcionar el cerebro, lo entregan de último. Lo entregan de último, porque lo primero es aquellos aportes científicos que permiten a la humanidad continuar, ser lo que es. somos. Claro. Ser lo que somos. Medicina, Química. química, Física. física. Esos Economía. conceptos. Y hay que decir... No, si, y hay el que mundo decir- funciona bien sin economista. No. Sí, y hay que- hombre. y como Te la lo- gente... te lo digo No hay yo. forma. Y No como hay no- forma. y Te lo digo yo. Mira, y como nosotros vivimos cuestionando los conceptos políticos y los bloques principales, hay que decir que Estados Unidos sigue siendo la gran potencia generadora de grandes científicos Los grandes cerebros. y los grandes cerebros, independientemente de que la sociedad esté imbuida en toda esa droga y toda esa cosa, No, no, tiene Está- y preserva, está muy dirigida hacia No, eso. no, no. preserva La Eso ciencia, nadie lo toca la ya. ciencia está por encima de todo hoy. y las inversiones en las universidades, la más alta del mundo, sigue siendo en Estados Unidos. Claro. Hasta mañana. Y a qué rastreo.